mejor contra la gripe o el resfriado? Es hacer el pino, escuchando música folk al atardecer en el mar Caspio. ¿Absurdo? Tan absurdo como usar antibióticos contra la gripe, la fiebre o el dolor. Si los utilizas mal o sin receta, dejan de funcionar cuando de verdad los necesitas. Antibióticos, tómatelos en serio. Gobierno de España. Son especialistas y su trabajo es protegernos. Pero si les encargamos hacer cosas para las que no valen, no podrán defendernos cuando los necesitemos. Y pondremos en peligro la salud, la de las personas, animales y medio ambiente. Antibióticos. Protegernos es su trabajo. El tuyo, usarlos bien. Gobierno de España. Las cosas sirven para lo que sirven y si las usas mal te pueden hacer daño. Los antibióticos tratan infecciones provocadas por bacterias. No curan virus como la gripe o el resfriado ni alivian el dolor o la fiebre. Para que sigan curando, utilízalo solo con receta, tanto en personas como en animales. ¿Por qué no? Los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España. Esto es un antibiótico. Nuestro mejor aliado para combatir infecciones causadas por bacterias en personas y animales. Pero si los tomas sin receta o para tratar infecciones por virus como la gripe o el catarro, las bacterias se hacen resistentes y los antibióticos dejan de funcionar, poniendo en peligro la salud de todos. Antibióticos. Tómatelos en serio. Gobierno de España. Esto es una bacteria. Al igual que nosotros, las bacterias son seres vivos. Están por todas partes, ya sea en la playa, en un hospital o incluso en nuestro cuerpo. Para el ser humano pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser perjudiciales. Las bacterias se reproducen a una velocidad extraordinaria. Cuando una bacteria dañina se divide desmesuradamente dentro de nosotros, causa lo que conocemos con el nombre de, efectivamente, infección bacteriana. ¿Y qué armas tenemos contra estos molestos seres? Exacto, los antibióticos. Alexander Fleming descubrió el primero, la penicilina, y hasta nuestros días se han descrito miles con diversos mecanismos de acción. En general, todos ellos atacan a las bacterias y causan su muerte. Sin embargo, los antibióticos son cada vez menos eficaces, y os estaréis preguntando, ¿por qué? Veréis, la naturaleza cambia continuamente. En una bacteria puede aparecer una mutación. Básicamente es una variación al azar de su información genética que puede hacerla inmune a los antibióticos. Esta nueva capacidad es la que caracteriza a las llamadas bacterias resistentes. Cuando exponemos una población de bacterias a los antibióticos, solo las resistentes sobreviven. Inicialmente son escasas, pero en medios donde abundan los antibióticos, favorecemos que únicamente se reproduzcan estas bacterias. Como diría Darwin, las estamos seleccionando. Además, pueden trapichear con su material genético y traspasárselo de unas a otras, lo que a la larga origina un gran ejército de bacterias resistentes. Por todo ello, el uso excesivo e indebido de antibióticos ha originado muchas cepas resistentes en los últimos años. Pero espera, no te desanimes todavía. La comunidad científica trabaja continuamente para desarrollar nuevos antibióticos y nuevas terapias que acaben con las indeseables bacterias resistentes a los antibióticos. ¿Sabes que existen millones de pequeñas bacterias a tu alrededor? Es así,
Los microorganismos llamados bacterias fueron algunas de las primeras formas de vida que aparecieron en la Tierra. A pesar de constar solo de una célula, su biomasa total es mayor que la de todas las plantas y animales combinados. Y viven prácticamente en todas partes: en el suelo, en el agua, en la mesa de la cocina, en tu piel, incluso dentro de ti. Pero que no cunda el pánico todavía. A pesar de que tienes 10 veces más células bacterianas dentro de ti que células humanas en el cuerpo, muchas de estas bacterias son inofensivas o incluso beneficiosas, ya que ayudan a la digestión y a la inmunidad. Sin embargo, hay algunas que pueden causar infecciones peligrosas, desde pequeños inconvenientes a epidemias mortales. Por suerte, existen medicamentos sorprendentes listos para combatir infecciones bacterianas. Sintetizados a partir de productos químicos o de origen natural como el moho, los antibióticos matan o neutralizan bacterias, interrumpiendo la síntesis de la pared celular o interfiriendo en procesos vitales como la síntesis de proteínas, todo sin dañar las células humanas. El despliegue de los antibióticos durante el transcurso del siglo XX ha hecho que muchas enfermedades antes peligrosas sean de fácil tratamiento. Pero hoy en día, nuestros antibióticos son cada vez menos eficaces. ¿Ha salido algo mal para que dejen de funcionar? El problema no reside en los antibióticos, sino en las bacterias que deben combatir. La razón se encuentra en la teoría de la selección natural de Darwin. Como cualquier otro organismo, las bacterias pueden sufrir mutaciones aleatorias. Muchas de esas mutaciones son dañinas o inútiles, pero de vez en cuando una logra que su organismo adquiera ventajas de supervivencia. Y para una bacteria, una mutación que es resistente a un determinado antibiótico le da una gran ventaja. Como las bacterias no resistentes se eliminan, lo que ocurre muy rápidamente en ambientes ricos en antibióticos, como los hospitales, es que hay más espacio y recursos para que prosperen las bacterias más resistentes. Estas solo transmiten los genes mutados. La reproducción no es la única manera de hacerlo. Algunas bacterias pueden liberar su ADN tras morir para que otras bacterias lo tomen, mientras que otras utilizan un método llamado conjugación, conectándose a través de los pili para compartir sus genes. Con el tiempo, los genes resistentes proliferan, creando cepas de bacterias superresistentes. Así que, ¿cuánto tiempo nos queda antes de que estas superbacterias tomen el relevo? Bueno, con algunas bacterias ya está pasando. Por ejemplo, algunas variantes del Staphylococcus aureus, que causan todo desde infecciones de piel a neumonía y sepsis, se han convertido en cepas SARM, volviéndose resistentes a antibióticos beta-lactámicos como la penicilina, la meticilina y oxacilina. Gracias a un gen que sustituye la proteína a la que los betalactámicos normalmente se dirigen y unen, las cepas SARM pueden seguir haciendo sus paredes celulares sin impedimentos. Otras superbacterias, como la salmonela, incluso a veces producen enzimas como los betalactámicos que descomponen los antibióticos atacantes antes de causar daños. Y el E. coli, un grupo diverso de bacterias que contienen las cepas causantes de diarrea e insuficiencia renal, puede prevenir la función de los antibióticos, como las quinolonas, aniquilando activamente cualquier invasor que logre entrar en la célula. Pero hay buenas noticias. Los científicos están trabajando para estar un paso por delante de las bacterias. Y si bien el desarrollo de nuevos antibióticos ha disminuido en los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha establecido como prioridad el desarrollo de nuevos tratamientos. Otros científicos investigan soluciones alternativas como la terapia de fago o el uso de vacunas para prevenir las infecciones. Lo más importante es frenar el uso excesivo e innecesario de los antibióticos, ya que parte de las infecciones menores se curan por sí solas, así como cambiar prácticas médicas para prevenir las infecciones hospitalarias, conservando más bacterias resistentes vivas como competidoras de las cepas resistentes. En la guerra contra las superbacterias, desescalar a veces puede funcionar mejor que la carrera evolutiva de armamentos. Los antibióticos son una herramienta indispensable para curar infecciones provocadas por bacterias y prevenir posibles infecciones en procedimientos quirúrgicos tan comunes como una cesárea o una operación de apendicitis. El descubrimiento del primer antibiótico a mediados del siglo XX cambió el rumbo de la medicina moderna, que pudo así comenzar a tratar enfermedades infecciosas que antes significaban una muerte segura. Desde entonces, los antibióticos han salvado millones de vidas, tanto en el ámbito de la salud humana como en el de la sanidad animal.
Sin embargo, el uso inadecuado de estos medicamentos podría devolvernos a la era preantibiótica, en la que una simple infección resultaba letal y prácticas tan vitales como la quimioterapia o los trasplantes de órganos ya no serían posibles. ¿Qué podría conducirnos hacia un futuro sin antibióticos? El problema de la resistencia. ¿Qué es la resistencia y cómo se desarrolla? Los antibióticos no son un recurso infinito ni infalible. Un uso excesivo o inadecuado de esta herramienta puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a futuros tratamientos. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso incorrecto de estos fármacos. Estas bacterias desarrollan mecanismos de resistencia y causan infecciones mucho más difíciles de tratar en personas y animales. Las bacterias resistentes pueden propagarse en diferentes ámbitos y por distintos motivos. A través de los alimentos y el contacto directo con animales, en el ámbito familiar y los centros sanitarios, a través del contacto con pacientes u objetos contaminados, o de viaje en países con alta prevalencia de resistencia. La resistencia a los antibióticos es un problema de salud global que requiere soluciones One Health, ya que no entiende de ámbitos ni fronteras y representa un importante riesgo para la salud de todos. Este fenómeno provoca 700.000 muertes al año en todo el mundo y genera un gasto sanitario adicional en Europa de unos 1.500 millones de euros. Si no se toman medidas urgentes para evitarlo, en 2050 la resistencia podría convertirse en la primera causa de muerte, por delante del cáncer. ¿Cómo actúa España frente a la resistencia? Para afrontar este grave problema de salud pública, España ha sumado a la estrategia global su Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. En marcha desde 2014, siempre de acuerdo con la estrategia internacional y europea, el plan avanza con un objetivo central: frenar el desarrollo y la diseminación de la resistencia bacteriana, impulsando la reducción del consumo de antibióticos. Con esa meta, el plan trabaja en 6 líneas estratégicas comunes para salud humana, salud animal y medio ambiente. La vigilancia del consumo de antibióticos y la resistencia, en hospitales, centros de salud y granjas, para mejorar los sistemas de vigilancia ya en marcha y obtener datos cuyo análisis permita reducir el consumo de antibióticos. El control de la resistencia mediante la implementación de programas de promoción del uso prudente de los antibióticos como los PROA en hospitales, atención primaria y centros de larga estancia, o los programas REDUCE en todos los sectores ganaderos. La prevención de las infecciones bacterianas para disminuir la necesidad de uso de los antibióticos a través del impulso de buenas prácticas de higiene en centros sanitarios y explotaciones ganaderas. La investigación sobre antibióticos y resistencia para mejorar el conocimiento de este problema y apoyar la investigación de nuevos antibióticos y tratamientos alternativos. La formación continuada sobre el uso adecuado de los antibióticos en todas las etapas formativas de los profesionales sanitarios para actualizar sus conocimientos y optimizar la prescripción. La comunicación para la concienciación de todos los colectivos involucrados en esta problemática sobre la importancia del buen uso de los antibióticos, a través de campañas enfocadas en colectivos específicos: pacientes, cuidadores, estudiantes universitarios, niños o ganaderos. ¿Qué puedes hacer tú para que los antibióticos sigan funcionando? Sea cual sea nuestro papel en la cadena sanitaria, existen comportamientos y actitudes con los que podemos reducir y mejorar el uso de los antibióticos y con ello disminuir el riesgo de desarrollo y propagación de las bacterias resistentes. Si eres profesional sanitario en medicina humana, prescribe y dispensa antibióticos de acuerdo con las directrices en vigor. Evita las infecciones velando por la limpieza de las manos, el instrumental y el entorno, e informa a los pacientes sobre cómo se pueden prevenir las infecciones. Si eres profesional sanitario en medicina veterinaria, prescribe antibióticos de acuerdo con las directrices en vigor. Contribuye a la elaboración y puesta en marcha de un programa sanitario para cada explotación. Toma medidas para garantizar la detección temprana de infecciones. En el tratamiento de pequeños animales, receta siempre antibióticos de uso veterinario y desempeña un papel activo en la concienciación sobre la sanidad animal.
Si te dedicas a la investigación, contribuye a ampliar el conocimiento sobre los antibióticos e investiga sobre posibles alternativas a estos tratamientos. Si eres paciente, cuidas de niños o ancianos o tienes una mascota, toma antibióticos solo cuando te los recete el médico. Recuerda que no son eficaces frente a infecciones causadas por virus como la gripe o el resfriado. Completa el tratamiento prescrito. Y si sobran, no los guardes ni los compartas. Llévalos al punto sigre de tu farmacia. Puedes prevenir las infecciones lavándote frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, adoptando medidas de protección en las relaciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día. Y recuerda, el veterinario de tu mascota es quien decide su tratamiento. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al plan.